Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo. Gracias por estar con nosotros. Soy Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá. Gracias por estar con nosotros este lindo martes. Gracias por acompañarme este día en esta conferencia de teología. El tema que vamos a platicar hoy se llama mente renovada o liberada. Y es un testimonio que les quiero compartir, que estoy segura que les va a bendecir, estoy segura que les va a impactar como me impactó a mí. Y antes que nada, vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, vamos a pedirle a Dios su bendición, porque para mí es muy importante que la presencia de Dios esté con nosotros para que trabaje en nuestros corazones, nos ministre y sobre todo nos bendiga. Amado Padre, gracias te doy por este día. Gracias por impactarnos con tu poder, Señor. Sea tu nombre exaltado, Señor, y para ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Y bueno, como saben, estamos transmitiendo en vivo desde Canadá. Estamos compartiendo un testimonio que escuché en el internet y estuve analizando, estuve viendo cómo se cumple lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:20. Dice la palabra de Dios, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20 dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, vamos a empezar el programa reconociendo y afirmando lo que dice la Biblia, que la gracia de Dios demuestra ser mayor sobre el pecado del ser humano. Y donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios en el Calvario. Cuando nosotros miramos la cruz, sobreabunda la gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y hoy puedo afirmarlo porque yo soy testigo de esto, no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas que he conocido y que sigo conociendo. Hace muchos años empezamos el programa compartiéndoles algo que para mí fue impactante cuando lo escuché, porque luego tú piensas o tienes ideas de otras cosas que están pasando en la mente de las personas y te quedas asombrada de ver que no tiene nada que ver con lo que está realmente pasando. Perdón, hace muchos años tuve una consejería con una mujer que iba a ser operada para prevenirla, para eliminar un cáncer. No recuerdo si le iban a extirpar el útero. Algo le iban a hacer relacionado con el útero. Perdón, no recuerdo si le iban a extirpar el útero. No recuerdo si era para prevenir o para eliminar un cáncer. Y esto, el resultado de esta operación le iba a causar esterilidad, que es incapacidad para tener hijos. Y esta mujer, sin juzgarla, había decidido años atrás ser lesbiana. Y realmente estaba afligida porque al hacerse esta cirugía se había percatado que en lo profundo de su corazón ella deseaba saber qué es ser madre, lo que toda mujer tiene deseo de saber en un momento de su vida, qué es ser madre. Y ante el efecto secundario de la histerectomía, que es la cirugía que ella se iba a practicar, estaba aterrada por las consecuencias. En ese momento ella me comentaba que no se sentía orgullosa de ser gay, que su orgullo de ser parte de todas las cosas que mencionan el movimiento LGBTQIA+, etcétera, se había desvanecido. Y quiero aclarar en este programa que no estoy criticando, no estoy manifestando mi posición al respecto.
estoy compartiéndoles un testimonio. Esta situación la entendí más cuando vi en YouTube el testimonio de Laura Perry, publicado el 18 de mayo del 2021. Cómo ella respondió a su pecado sexual con convicción y compasión, y nos comparte su historia. Cuando tú la ves compartiendo su testimonio transformada ahora por la gracia de Dios en el Evangelio de Jesucristo, ves una historia de esperanza que antes era una historia de dolor, tragedia, pérdida y arrepentimiento. Laura Perry vivió durante casi una década como un transgénero llamado en ese tiempo Jake. Era su nombre de hombre. Su nombre de mujer era Laura y como transgénero era Jake. Y nos comenta ella que de niña su familia siempre estaba en la iglesia, pero su mamá siempre estaba ocupada. Esto le causaba confusión y sentía que a su mamá le hubiera gustado que ella fuera niño. También es esto porque su mamá había abortado dos bebés varones y lloraba mucho por eso. Entonces a ella obviamente pensaba que su mamá deseaba en que ella hubiera sido niño. Laura dice que Satanás aprovechaba oportunidades como esta para seducirla con mentiras. Y dice que cuando elegimos creer en sus mentiras, estas van a aumentar. Satanás le decía, ¿ves? Tu mamá no te quiere. Ella realmente desearía que tú fueras un niño. Así comenzó la experiencia de Laura con la disforia de género. Disforia es lo opuesto a la euforia. Ella tenía disforia de género, tenía mucha confusión acerca de su género. Cuando tenía 15 años, además, le dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico, o sea, tenía quistes en todos sus ovarios y que probablemente nunca quedaría embarazada. Y esto le provocó amargura contra Dios. Y empezó a fantasear pensando que Dios hizo esto a propósito, que Dios es cruel. Y a los 15 años ella decide decirle a Dios que nunca más le serviría y se alejó de su fe. Empezó un camino oscuro, porque Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y empieza una vida de fiestas y promiscuidad. Y como iba mal con los hombres, sus relaciones con los hombres no eran buenas, Satanás le vende otra mentira, le dice que le va a ir muy mal con los hombres porque ella se supone que es un hombre y atrapada en un cuerpo de mujer. Esa es la mentira que le vende Satanás. Tú eres realmente un hombre y estás atrapada en un cuerpo de mujer. Y ella, por su rebeldía contra Dios, compra esta mentira. Ella nos comparte esto. No todos los transgéneros, en su experiencia personal, no todos los transgéneros se sienten atraídos por sí mismo, por su mismo sexo biológico. En realidad, te sientes atraído por el sexo opuesto natural, como yo lo sentía. O sea, a ella nunca le dejaron de gustar los hombres. Pero como Satanás le vendió la mentira y ella la compró, de que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, pues ella empezó a tener actitudes de hombre. En ese momento ella no quería nada que ver con las mujeres. Sin embargo, debido a sus indebidas amistades, le aconsejan que entre a un grupo de apoyo para personas que luchan con la disforia de género, con la depresión, con la tristeza, todo lo que te ocasiona esta mentira que Satanás te vende y tú la compras. Y es aquí donde su líder le da una idea. Su líder también era su líder era un transgénero. En ese momento ya todavía no era un transgénero, solamente estaba luchando con esas ideas. Este líder, que es otra influencia indebida, le dice, en un año más o menos de que tú tomes hormonas, nadie va a saber que eres una mujer. Te vas a olvidar, te vas a ver completamente como un hombre. Te vas a olvidar de que eres una mujer. Otra mentira, dice Laura.
Y debido a su amargura contra Dios, Laura creía que si ella se volvía un hombre, iba a acabar su vida dolorosa. Ella decía, no quiero que ni una sola alma se dé cuenta que yo nací mujer. Y eso se le volvió en su obsesión, en su objetivo. En nada más pensaba en eso. Laura dice que aunque sus padres la respetaron cuando salió del closet, como le dicen coloquialmente, que es cuando una persona le confía a sus familiares que ella tiene un problema de género. Sus padres la respetaron, pero se negaron a afirmar su identidad masculina, porque sus padres estaban convencidos que ella nunca iba a dejar de ser mujer, aunque ella tuviera esos pensamientos, esos deseos. ¿Y qué hace Laura? Bueno, pues se cambia su apariencia física, sus amigos, su trabajo y todo lo que puede para escapar de la vida de Laura. Ella pensaba, si yo me veo como un hombre, voy a sentirme como un hombre, voy a pensar como un hombre y voy a ser un hombre. Pero su esperanza en el siguiente paso de transición, que fue la terapia hormonal, este, cambia también de nombre legalmente y se hizo una cirugía. Vamos a ver cómo empieza a cambiar su vida inesperadamente cuando ella empieza a tomar estas decisiones. Hacerse los pasos de transición de mujer a hombre, que era la terapia hormonal, que era el cambio de nombre legalmente y se hace una cirugía. Laura sabía que mucha gente estaba orando por ella. Ella estaba consciente de eso. Dice que todo lo que hacía para ir más lejos en ese estilo de vida, el Señor lo usaba para hacerla retroceder. Vean cómo Dios trabaja en los corazones de las personas, porque los ama. Para afirmarse como hombre, en el 2009 se hizo la mastectomía doble, ambulatoria, que es cuando se extirpa ambos senos. Unos días antes de la cirugía, su tía le envía un email y le dice, no hagas eso, eres tan hermosa, estás siendo engañada por el diablo, huye. Y a Laura esto le molestó mucho, le molestó tanto que dejó de hablar con su tía por 3 años. Vean cómo Laura en ese tiempo era muy rencorosa y no permitía que nadie le dijera que ella estaba equivocada por su misma soberbia que practicaba. Sin embargo, las palabras de su tía le impactaron, ya que mientras estaba en la mesa de operaciones y miraba las líneas punteadas de color púrpura en su pecho donde le iban a abrir, pensó, ¿y si mi tía tiene razón? ¿Y si realmente estoy en manos de Satanás? ¿Y si me despierto en el infierno? Y lloró un poquito, no visible, pero por dentro estaba horrorizada. Y por primera vez, fíjense cómo es el ser humano, está haciendo todo lo contrario para cambiar su género, o está tratando, pero al mismo tiempo está orándole a Dios. En ese tiempo, en cuando estaba ya en la mesa para operaciones, ella oró y le dijo a Dios, sé que no es tu voluntad, pero lo tengo que hacer. Perdóname la vida. Ella estaba amargada contra Dios, sin embargo, le oraba a Dios. Pareciera que con esta decisión se perdía la esperanza para Laura, pensarían ustedes, pero su verdadera transformación estaba a punto de comenzar. En su libro Laura dice que la amargura la aplastó, pero la gracia de Dios la levantó para dejar de sentir lástima por sí misma. En este tiempo, ella tiró todo el conocimiento de Dios que sus padres se habían esforzado en sembrar en ella desde chiquita, ya que Laura, desde pequeña, sus padres les enseñaron acerca del Dios verdadero, de la palabra, y iba ella a la iglesia con su familia, etcétera. Pero Laura decidió tirar todo esto y olvidarse
porque ella quería tener encuentros en línea y quería convertirse en un hombre. Ya les comenté que Satanás le había vendido esa mentira de que ella podía ser un hombre, que realmente su cuerpo estaba atrapado en el cuerpo de una mujer, pero que ella tenía que ser hombre. Gracias a Dios nunca logró su transición de mujer a hombre. El gancho por el cual había sido atrapada también es encontrado por los jóvenes con las mentiras que de Satanás en el internet está promocionando para traerlos a este estilo de vida. Laura entendió que la testosterona no iba a cambiar su corazón, aunque pareciera hombre. Desde su mastectomía sabía que su transición no era real, porque Dios se lo mostraba en sueños. Cuando ella se iba a dormir, Dios le mostraba: no te sigas esforzando en ser hombre, nunca vas a poder ser un hombre. A pesar de que en ese tiempo ya tenía barba por el tratamiento que se había puesto de las hormonas. Y cada vez que se hacía una nueva cirugía, Dios se le acercaba. Incluso cuando se cambió el nombre, todo lo que Satanás hacía para su transición, Dios intervenía en forma sobrenatural para su gloria. Vean por qué. En el 2012, Laura comparte que se le extirparon sus órganos femeninos. Y ella, aún así, no se sentía un hombre. A pesar de esto, a pesar de que tenía barba, ella siempre entendió que seguía siendo mujer. Y esa es la forma como Dios la fue atrayendo en cada momento, en cada transición que ella quiso hacer para convertirse en hombre. Dios estaba presente y la guardaba y le cuidaba la vida. Esto hizo que ella empezara a interesarse en Dios. Vean cómo Dios la continúa atrayendo. Como ya les comentaba, su mamá de ella es cristiana, su papá también. Su mamá tenía un programa donde compartía el evangelio y le pide a Laura que si quiere trabajar con ella transcribiéndole los programas para, bajándoselas en un documento. Y Laura lo empieza a hacer y su idea era pues hacer dinero, era ganar, esa era su intención para ayudar a su mamá. Pero Dios estaba usando esto para sus buenos propósitos, para los buenos planes que Él tenía para Laura, así como hoy los tiene para ti que me estás escuchando y los tiene para mí. Como ella estaba transcribiendo los programas de su mamá donde hablaban de Dios, Dios usó esto para mostrarle el amor de Jesús. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Después de 6 meses de estar haciendo esto y de estar siendo expuesta a la palabra a través de un trabajo en el cual ella solo empezó por ganar dinero, Laura solo quería escuchar la palabra de Dios. Dios les despertó un hambre y sed acerca de Él. Y sabía que estaba siendo transformada. Ella dice que al mismo tiempo que ella estaba siendo transformada, sus padres también estaban siendo transformados. Ella nos comparte que sus padres estuvieron durante ese tiempo que ella estuvo en este problema, sus padres estuvieron leyendo un libro que es de mucha bendición, basado en la palabra de Dios. Se llama Humildad y Entrega Absoluta, de Andrew Murray. O sea que Dios, al mismo tiempo que estaba tratando con el corazón de la hija, estaba tratando con el corazón de los padres para bien. Laura dice que su corazón empezó a arder por Jesús y un hambre voraz por la palabra. Solo quería saber de Dios, solo quería hablar de Dios. Jesús, amadas hermanas, amadas amigas, a los que nos están escuchando en este día, Jesús salvó un transgénero. ¿Y saben qué es lo que dice Laura?
que toda la Biblia le decía que ella no podía ser transgénero porque Dios la creó, dice Laura, como mujer. Ella cuando empieza a leer la Biblia, cuando empieza a estar escudriñando la palabra de Dios, se da cuenta de que en ninguna parte de la Biblia aparece que Dios la haya creado como un transgénero. Ella entendió que no podía amar a Dios también y rechazar su creación al querer ser hombre. Se identificó con su identidad dada por Dios. Tuvo una visión muy clara de Jesucristo al leer Mateo 16, 24 y 26. Te lo voy a resumir. Donde Jesús decía, deja todo y sígueme, Laura. Deja tu ropa de hombre, tu nombre de hombre, tu barba, tus modales. Y lo hizo todo esto en la gracia de Dios, no en sus fuerzas, porque nadie puede hacer estos cambios sobrenaturales en sus propias fuerzas. Esto es la obra de Dios. También Laura perdonó, dejó atrás todas las mentiras del enemigo y Jesús la trajo de regreso después de más de 10 años de ser transgénero. Hoy Laura, ya con una transformación y transición a hija de Dios, de creación a hija de Dios, aconseja a aquellas mujeres que tomen las cenizas y su vida destrozada, que dejen de odiar a Dios por sus luchas con atracción a su mismo sexo, que dejen de creer en las mentiras de Satanás, en la confusión de su género, y primero de todo, busquen a Dios para que les revele a través de la palabra, para que Él las transforme como a ella le hizo, para que Dios las salve, para que Dios las convierta a Él, para que confíen en Él, para que entiendan que Dios les da convicción de pecado, porque quiere perdonarlas, porque las lleva a un arrepentimiento, quiere que le pidan perdón para que Él las perdone. Esa es la bendición de tener una convicción de pecado, que Dios quiere que nos arrepintamos y que le pidamos perdón, porque Él quiere perdonarnos. Esa es la parte completa del Evangelio. Y esto es muy simple. Esto no se necesita de tener el gran conocimiento, solamente un corazón dispuesto, un corazón arrepentido y un corazón que quiera creer con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, así como amar a Dios. Solo Dios puede salvarte, dice Laura. Deja de negar a Cristo al no aceptar tu género y rechazar al Dios, al no aceptarte, porque eso es lo que pasa, esa es la confusión que hay, esa es la disforia que ellas tienen, porque no saben que la gracia de Dios las puede sacar de esa vida que, como Laura dice, es muy dolorosa, es muy humillante. Y a pesar de que el pecado abundó en la vida de Laura, como dice Romanos 5:20, por la gracia de Dios ahora sobreabunda su favor en ella al tener una vida abundante en lugar de la vida devastada que llevaba. Sus luchas con Dios terminaron. La relación con sus padres se restauró porque ella odiaba a sus padres y el gozo tomó el lugar de la amargura en su corazón. Y hoy le abre puertas para compartir este glorioso testimonio. Ya no como Laura, ya no como Jake, sino como Laura. La transición que Satanás buscaba en su vida, con la mentira de hacerle creer que de mujer podía ser hombre, Dios lo usa para su gloria y la convierte de su creación a ser su hija. Esa es la gloriosa transición y transformación que Dios hace en las vidas de las personas. Hay personas que entran al reino no completas en su cuerpo,
como dice Mateo 5:29. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Este testimonio para mí les quiero comentar que es una realidad, que en el reino de los cielos las joyas más brillantes que se encuentran ahí vinieron de los lugares más oscuros. Dice la palabra de Dios que el que mucho perdona, que el que mucho peca, mucho ama, porque es mucho perdonado. ¿Qué quiere decir? Que las personas que se sienten que pecaron mucho contra Dios son las que van a ser muy perdonadas y por eso van a amar mucho a Jesús, van a ser unas personas que van a tener a Jesús en alta estima, lo van a exaltar, lo van a glorificar, porque ellas saben, yo sé que a mí Jesús me perdonó mucho, por eso lo amo mucho, por eso lo amamos mucho. Por la misericordia de Dios, ahora Laura, salva y llena de gracia, refleja la belleza, el equilibrio y la estabilidad que el Evangelio trae a la mente y a la vida de una mujer que se ha identificado con su Padre, con su Creador. Ahora ella ama ser mujer y disfruta el rol de mujer que Jesús nos dejó en su palabra. Hoy Laura tiene una mente renovada por la verdad. Es libre de las cadenas de su yo, que era molesto y demandante, y lleva una vida bajo el control del Espíritu de Dios. Con gozo hoy nos bendice con su nuevo nacimiento y yo hoy exalto a Jesús y glorifico a Dios delante de ustedes, porque solamente Él tiene el poder para hacer estas transformaciones. Por eso tenemos que confiar en Jesús. Y vamos a orar para terminar, entendiendo que Laura se dio cuenta de su espíritu de ingratitud y queja, que en realidad fue un ataque a la vida que Dios había escogido para ella y que durante años la detestó. Hoy seamos agradecidos porque Dios nos hizo hombres, nos hizo mujeres. Dios hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Y como mujer, estemos felices con nuestro género y con el rol que Dios nos ha dejado para estar en esta vida. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para hacer nuestro papel de mujer. Y le damos gracias a Dios por hacernos entender esto, por hacernos con una mente renovada y sobre todo con un hambre y sed de Él para agradecerle estas cosas. Padre, gracias por hacer entrar en razón a Laura. Gracias, amado Jesús, por mostrarle los buenos planes que tú tienes para ella en esta vida. Hoy te pido, Señor, que los que hayan escuchado este testimonio sean ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Muéstrale, Señor, que en el reino de los cielos las joyas más brillantes vienen de los lugares más oscuros, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate y sigue tú transformando a las almas en su transición de la creación a hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y quiero leerles lo que dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar y no calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has tenido un encuentro con Dios, yo hoy te pido que analices lo que acabamos de compartir y que creas lo que dice Jeremías 29:11.
Cuando Dios nos dice que nos acerquemos a Él, es porque Él tiene buenos planes para nosotros. Él quiere hacernos feliz. Él quiere hacernos feliz. Si te hizo como un hombre, y si te hizo como mujer, como una mujer. Y además de esto, Dios quiere enseñarte el camino para que disfrutes una vida de caminar en su presencia. Caminar en la presencia de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Conocer a Jesús, hablar con Jesús y confiar en Jesús es algo que glorifica a Dios y hace que llevemos una vida en armonía con los demás. Muchas gracias. Gracias por haber estado en este programa hoy. Y quiero comentarte que para el próximo martes vamos a estar hablando acerca de la fe, porque si tú te das cuenta, la salvación es por fe, la salvación es por gracia. Entonces vamos a tener que ver este martes, vamos a darle una continuidad a este testimonio, hablando acerca de la fe, que es algo que necesitamos alimentar. Que Dios nos aumente nuestra fe, que Dios nos ayude en esta mañana a creer más en Él. Muchas gracias, que tengas una bendecida semana. Dios bendiga tu casa, bendiga tu familia, tu trabajo y te prospere espiritualmente. Que crezcas cada día más en el conocimiento y la gracia de Dios. Hasta luego. Buenas tardes.